Sí, ya. Bueno, buenos días, hermanos, ¿cómo vamos? Eh, bueno, es una bendición ver cómo pasan las semanas y seguimos vivos, ¿no? Es cómo pasan las semanas y a pesar de las dificultades, pues aquí estamos y esperamos que semana tras semana, mes tras mes y día tras día realmente nuestra fe no caiga, que realmente tengamos nuestros ojos puestos en la redención a través de Cristo y que sigamos gozosos en ver cómo esta iglesia local nos amamos unos a otros, crecemos en armonía, en soportarnos y en ayudarnos. Que ese sea el fundamento de por qué y de que podamos entender por qué el Señor nos ha añadido a esta iglesia local. Hermanos, antes de arrancar, quiero que oremos para que pongamos en manos del Señor esto que estamos haciendo, y es estudiar su palabra y entenderlo a Él y entender el por qué nosotros hacemos parte de un plan tan a veces increíble que el Señor tiene con personas como nosotros. Padre, aquí estoy yo, una persona que solo por tu gracia, Señor, vive hoy esforzado a agradarte, solo porque tú metiste la mano y me sacaste de una vida de pecado, Señor. Así de que de esa misma forma, espero que muchos podamos en este recinto dar gloria a ti por la misma obra. Y habrá otros que están luchando, pero por favor, Señor, salva a tu pueblo. Que estas palabras que hoy vamos a aprender, Señor, sean para que crezcamos en el conocimiento de ti, para que entendamos el por qué hacemos parte de esta iglesia local y de tu iglesia universal. Y que podamos llevar a la práctica, Señor, todas las cosas que hacemos, pero con un corazón santo y una convicción clara de que es por ti y para ti, Señor. Así de que hoy delante tuyo ponemos esta enseñanza para que cada uno de los que estamos acá estemos dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, para que tengamos prácticas sanas y santas dentro de esta iglesia local. Te hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy le damos continuación o continuidad de alguna forma, pero ya es el último capítulo del libro La adoración en comunidad, de 9 marcas que hemos venido estudiando en estos últimos domingos. Recordemos que este libro tenía un objetivo y era que el que entendiéramos como pueblo el por qué nos congregamos, si es un capricho de las personas o realmente es un mandato del Señor. ¿Cuál es el objeto de congregarnos? ¿Por qué Dios ha dispuesto que su pueblo se congregue? ¿Cuáles son las prácticas de la iglesia o dentro de la iglesia? Recordemos que aprendíamos que hay unas prácticas que son distintivas y ordenadas por Dios en su palabra, o sea que son prácticas claramente inamovibles dentro de las reuniones del pueblo. Pero había otras que eran flexibles, ¿de acuerdo a qué? A la cultura, de acuerdo a las tradiciones locales.
También aprendíamos cómo debería ser el orden y la forma en que este pueblo practica esas reuniones. Hasta aquí creo que lo tenemos de una forma más clara. Nuestros hermanos nos llevaron a entender muchas de las formas y de las eh, ordenanzas que el Señor ha dado. Hoy vamos a estudiar, nuestro último capítulo tiene que ver con qué, cómo la iglesia participa en el canto congregacional. Hermanos, cuando hacía este estudio pensaba en lo siguiente: ¿será que tenemos claro por qué cantamos en nuestros cultos de adoración? Esa pregunta también les hago yo a ustedes. ¿Por qué cantamos? Correcto, el gozo que tenemos en el corazón, entendiendo lo que Él nos ha dado. Esa es una buena respuesta. Pero cuando miramos lo que ha sido la humanidad en el transcurso de la historia, cantamos por tradición, cantamos para prepararnos emocionalmente para el culto o por alguna preferencia especial, porque nos gusta cantar, o lo hacemos por obediencia a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Miren, hermanos, para la mayoría, por no afirmar que para todas las personas, ya sea por la tradición o por la cultura en la que crecimos, hemos sido expuestos en algún momento de nuestras vidas a reuniones de tipo religioso, donde se canta antes, durante o después de estas reuniones. Es decir, hermanos, estamos realmente familiarizados con esta práctica religiosa. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos sido expuestos a una situación como esa. Pero viene otra pregunta. ¿Entendemos por qué y para quién lo hacemos? ¿Tenemos claro eso? Yo creo que no. Yo creo que eso es lo más preocupante, que la mayoría de los casos hacemos esto sin entendimiento. Aquí viene un paréntesis con respecto a este espacio que es la escuela dominical. Ahí es donde viene a coger gran importancia, donde es relevante estos espacios, este tiempo donde estudiamos doctrina, donde estudiamos el por qué y para qué hacemos muchas cosas el día que nos reunimos y como pueblo de Cristo. Es en estos escenarios, hermanos, donde podemos crecer en el conocimiento y el entendimiento de las características y el orden práctico al reunirnos como pueblo de Dios. Aquí es donde entendemos cuál es su palabra y cuáles son sus ordenanzas. Entonces, hermanos, ¿por qué cantamos? Miren, vamos por favor a la palabra y busquemos el libro de Isaías y vamos al capítulo 12. Libro de Isaías, capítulo 12. Los que, los que tienen la posibilidad de tener en su mano la versión de la Reina Valera, vemos que este capítulo tiene un título que dice Cántico de Acción de Gracias. Entonces también viene esta pregunta: ¿por qué cántico y de acción de gracias? Y miramos que es la respuesta a la gracia y la misericordia de Dios recibida por Cristo como promesa para el pueblo escogido. Es un cántico como respuesta a las promesas de restauración del pueblo y de la tierra. Pero cuando nos acercamos al texto, de alguna forma nos quedamos en el aire porque no conocemos bien el contexto. Entonces, si vamos al capítulo 11, que es el capítulo anterior, vemos cuáles fueron esas promesas. Por favor, leamos del verso 1
al 4 del capítulo 11, el capítulo anterior al que les había dicho. Capítulo 11 de Isaías, verso 1 al 4. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y aurgirá con equidad por las manos de la tierra, por los mansos de la tierra, disculpen, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí vemos claramente la promesa de Jesucristo. Verso 9 de ese capítulo 11. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Verso 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Verso 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra a Egipto. Hermanos, imagínense esto. Cuando nos es anunciado un tan maravilloso y esperado panorama, una restauración tan inmensa que solo puede ser ejecutada por un Dios soberano y poderoso, entonces, ¿cuál será la actitud de su pueblo? ¿Cuál debe ser la actitud? Pues ahí viene la respuesta del título que se le dio al capítulo 12, un cántico de acción de gracias. Es solo entendiendo que esas promesas ya están siendo cumplidas. ¿Y cómo cómo comienza ese capítulo 12? Por favor, vamos al capítulo 12, versos 1 al 6. Dice así. Isaías capítulo 12, 1 al 6. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morador de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermanos, esta es la razón por la que cantamos. Esta es la razón, hermanos, por la que cuando nos reunimos como pueblo, cantamos, porque estamos viendo las promesas del Señor cumplidas. Es la respuesta de lo que Dios hace voluntariamente para su pueblo. Entendiendo esto y partiendo de aquí, entendiendo que hemos sido receptores de su obra redentora en Cristo, ahí es donde viene a fluir de una forma desbordada ese agradecimiento y reconocimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Miren, hermanos, en esos versos que acabamos de leer, ¿qué es lo que el autor enfatiza y lo que debemos enfatizar en nuestros corazones? El Señor apartó su indignación.
aunque éramos merecedores de ese juicio. El Señor nos consuela, nos da seguridad. La seguridad es Dios mismo. Nos salva, ¿solo por qué? Por su gracia. Y además debe haber una verdadera actitud de por qué le alabaremos y le agradecemos a Él. ¿Por qué? Por sus obras, por su gran poder y por su santidad. Entonces, hermanos, entendiendo esta situación, ¿cuál debe ser la respuesta ante la muestra tan grande de amor, gracia y misericordia? Pues no habrá una actitud diferente, hermanos, a la que vamos a ver ahorita, expresada contundentemente por David y su pueblo en la primera carta, en la primera de Crónicas. Por favor, vamos a primera de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer del verso 23 al 36. Primera de Crónica, vamos al capítulo 16 y vamos a leer del 23 al 33, al 36. No podemos abordar estas palabras que el rey David pronunció e invitó a su pueblo sin mirar un poquito el contexto inmediatamente anterior. Mire, el rey David llegó a cantar estas palabras, además con gozo y alegría, por una situación especial y particular que le pasó. El rey David había derrotado a los filisteos, pero no lo había derrotado por su gran sabiduría o su gran poder militar. Él lo había derrotado porque Dios mismo le prometió, y así lo hizo, y le entregó a los filisteos en su mano. Vemos en el capítulo, en el verso 16 del capítulo 14 de Primera de Crónicas, ¿por qué también de alguna forma se llegó a esa victoria? Ahí dice ese verso, dice, David hizo lo que Dios le mandó. Aquí cobra gran importancia la obediencia al Señor. El Señor promete, pero también exige que haya un corazón obediente y con fe a sus promesas. Luego vemos que en el capítulo 15 el autor nos revela que el rey David manda a traer el arca de Dios y da instrucciones a los sacerdotes. Primero de cómo debía esta ser transportada, pero también que invitó a los que tocaban instrumentos, a los que tocaban salterios, arpas y címbalos, con el fin de animar al pueblo a que cantaran con alegría. Y ya en el inicio del capítulo 16 es la llegada del arca al sitio dispuesto por el rey. El pueblo realizó sacrificios a Dios, pero también ¿qué? ¿Qué dice ahí? Le cantaban y le alababan, reconociendo que el gozo, la paz y la alegría que sentían venía ¿de qué? De entender la gracia, la misericordia y el poder de Dios con su pueblo. Entonces, ahora sí, hermanos, abordemos qué pasó después de entender todo esto con el rey David y su pueblo. Vamos, por favor, al Primera de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer del verso 23 al 36. No nos perdamos, hermanos, estamos estudiando el por qué, para qué y con qué actitud es que nos acercamos al Señor a cantarle. Mire, después de reconocer el rey David y su pueblo todo lo que habían recibido de parte del Señor, ¿cuál fue su actitud? Cantad a Jehová toda la tierra,
Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser tenido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. ¿Y qué dijo todo el pueblo? Amén. Y alabó a Jehová. Uf, hermanos, que el Señor ponga ese sentimiento en nosotros como pueblo y en nuestros corazones. Entonces, hermanos, más claro no se puede. ¿Por qué cantamos? Para exaltarlo a Él. Proclamamos que Él es el que salva. Cantaremos y anunciaremos su gloria y sus maravillas. Cantaremos que solo Él es digno de suprema alabanza. Cantaremos reconociendo que Él es el autor de todo. Daremos a Dios la honra debida a su nombre y nos postraremos delante de Él en la hermosura de su santidad. Cantaremos reconociendo que Jehová reina. Cantaremos, hermanos, que hasta el campo y todo lo que contiene alabará a Dios. Hermanos, cuando nos reunimos como su pueblo, el centro de la alabanza es y será ¿quién? Dios mismo. Miren, que nos quede claro lo siguiente. Cuando nosotros cantamos, Él es la audiencia principal de nuestro canto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están atentos al canto de su pueblo. Vamos por favor a Efesios 5, Efesios capítulo 5, y vamos a leer del verso 18 al 20. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo describe lo que es el canto en el culto de adoración. Efesios capítulo 5, 18 al 20. Dice la palabra así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo hace un contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Miren, un hombre embriagado es un hombre controlado por el alcohol. Y de acuerdo a ese control que el alcohol produce en el cuerpo, en la mente y en la actitud de la persona, su voluntad
Por eso, de alguna forma, se comporta y actúa de cierto modo. Ese es lo que pasa cuando la persona está embriagada. De una forma similar, el hombre lleno del Espíritu será guiado y controlado por el Espíritu de Dios. Su mente, sus emociones, su voluntad evidenciarán un control cada vez mayor por ese Espíritu. Así de que los cánticos que nosotros cantamos deben ser la expresión de lo que conocemos del carácter completo del Dios Trino. Esos cantos deben evidenciar que conocemos su poder, su soberanía y su gracia en el plan redentor para su pueblo. También estos cánticos, hermanos, debemos tener una porción importante como agradecimiento por esa salvación gratuita y sustitutiva por Cristo, reconociendo y no olvidando nuestro carácter de pecado, sabiendo que hemos sido herederos de ese pecado a través de Adán. Y eso, de alguna forma, nos lleve a cantar un deseo real de la necesidad de un Salvador. Pablo menciona el canto como una forma particular que los creyentes llenos del Espíritu Santo alaban a Dios y se edifican unos a otros. Miren, en Colosenses 3:16 lo expresa de la siguiente forma. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, hermanos, eso no quiere decir que los creyentes hablan cantando, no, sino que mientras cantamos estamos siendo enseñados y exhortados por medio de himnos y cánticos espirituales. En otros textos de la Escritura también se nos exhorta ¿qué? A ser edificados unos a otros, amonestándonos y alentándonos unos a otros en nuestras conversaciones ordinarias. Así de como lo hacemos en el día a día, cuando nos reunimos y conversamos para exhortarnos y alentarnos, también el canto congregacional debe llevarnos a ese principio. En el libro que estábamos estudiando, el autor menciona a Jonathan Edwards y dice cómo Jonathan Edwards se imagina el cielo y lo describe de esta forma. Él dice, el cielo es un lugar donde el pueblo de Dios expresa la unidad interior, la armonía y la belleza espiritual de sus almas, cantándose dulcemente los unos a los otros. Hermanos, yo espero que hasta el momento donde vamos le estemos dando un claro entendimiento de el por qué cantamos, en a quién cantamos y el para qué cantamos. Miren, hermanos, cuando mostramos el amor de Cristo a través del canto congregacional, disfrutamos de lo que podría llamarse ¿qué? Una audiencia previa de la banda sonora de la nueva creación. Imagínense esa escena. Lo que estamos haciendo cuando nos reunimos como pueblo a cantar, estamos, llamémoslo de alguna forma, estamos ensayando. Estamos ensayando para cuando estemos todos reunidos al frente del Rey, cantándole y alabándole. Ahora, hermanos, esta es la introducción del por qué cantamos, para qué cantamos. Ahora el autor del libro nos lleva a que estudiemos 3 aspectos fundamentales del canto congregacional en las iglesias locales.
Creo que hay más, pero aquí él se enfoca en tres y las vamos a mirar. La primera es, ¿qué canciones debemos cantar en las iglesias? La segunda es, ¿cómo deberíamos acompañar nuestras canciones? Y la tercera es, ¿cómo pueden las iglesias promover el canto vigoroso? Yo creo que con respecto al canto congregacional habrían muchos más puntos que podríamos ahondar. Hoy vamos a mirar estos tres. ¿Qué canciones se deben cantar en las iglesias, hermanos? ¿Alguien quiere aportar? ¿Qué canciones? Sí, himnos, salmos, cánticos espirituales. Bueno, miren, hermanos, cuando comenzamos a ahondar en esto, pues lo que tenemos es que comenzar por Dios. Acordémonos que la palabra dice que alejados de Él nada podemos hacer. Así de que tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Mire, lo principal que tenemos que hacer cuando nos reunimos a cantarle al Señor es que sea en nombre de Él y que la gloria de Él sea el objeto de nuestro canto. Debemos partir de ahí. Debemos cantar con Él, por Él y para Él. Miren, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. No cantamos simplemente como el mundo canta a las cosas creadas. En eso tenemos que tener un discernimiento muy claro. Nuestra canción siempre debe ser elevada al Dios mismo, entendiendo que Él es infinito, inmanente y eterno. Las canciones que cantamos, hermanos, deben proclamar el carácter, los atributos y la forma de Dios de nuestra salvación. Ese debe ser el fundamento de las canciones que cantamos acá. Nuestros cantos deben estar centrados en Dios mismos, en Dios mismo, centrados en el Evangelio. Dios es el centro de nuestra adoración, por lo tanto, Dios debe ser ¿qué? El centro de nuestras canciones. Debemos ser, yo lo llamaría cuadriculados en ese tema, ¿sí? O sea, si se nos sale el Dios trino de nuestras canciones, ¿a quién más le estamos cantando? A lo creado. El centro es Dios mismo. La idea es que al cantar, además de que le alabamos, también crezcamos en el conocimiento, la confianza y la adoración a ese Dios. En la medida que cantamos su palabra, que cantamos sus promesas, que cantamos su carácter, vamos a crecer en el conocimiento y en la confianza que tenemos hacia ese Dios. Es con esa actitud que debemos cantar. Y eso no solamente nos alimentará nuestra alma, sino ayudaremos a otros a enfocarse y a creer en Él. Entonces, hermano, ¿qué más podemos tener en cuenta para nuestros cantos congregacionales? Miren, uno, que los himnos y canciones sean fáciles de cantar, con melodías hermosas y fáciles de entonar. Ese debe ser un principio regulativo de alguna forma, porque recordemos que aquí estamos gente de todo pueblo, de toda raza, de toda cultura, de toda educación, y debemos ser juiciosos en revisar ese tema para que todos podamos ajustarnos fácilmente a ese canto congregacional. También esas canciones deben estar fundamentadas ¿en qué? En el Evangelio, que sea la obra de Cristo parte fundamental de las alabanzas.
Estas deben llevar al pueblo de Dios a cantar ¿qué? Con gozo y con alegría la extraordinaria obra de salvación. Yo creo que eso también nos da un piso bien claro de qué canciones debemos nosotros cantar. Debemos también cantar, hermanos, canciones que nos ayuden a buscar el consuelo de Dios. No olvidemos, hermanos, que estamos en un mundo caído, un mundo donde todavía seguiremos soportando enfermedad, dolor, tristeza, llanto, aflicción. Entonces esas canciones que cantamos también nos deben llevar ¿a qué? Al Dios que salva, al Dios que sana y a poderle cantar a Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Con una fiel y confiada esperanza ¿de qué? De su pronto regreso. Entonces, ¿qué canciones debemos cantar? Creo que ahí lo tenemos muy claro. Eso nos da un fundamento específico, claro, y debemos ser juiciosos y consecuentes, que si entendemos este principio, nuestras canciones siempre serán y darán un consuelo a su pueblo y darán una esperanza y creceremos en el conocimiento del Dios vivo. Ahora, el segundo punto es, ¿cómo deberíamos acompañar nuestras canciones? Tema difícil y delicado, ¿no? Y controversial para muchos. Algunos, si le preguntamos a algunos, entonces, ¿qué dirán? No, 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 lo más bonito y lo mejor es que se oigan solo las voces del pueblo cantando. Pero llega otro y dice, no, 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 no. No, bonito un piano y un par de guitarras. Pero otro dirá, no, no, a mí me gusta el órgano, la batería, por lo menos 5 o 6 cantantes, el bajo, la guitarra eléctrica. Ahora eso es algo que se vuelve muy subjetivo. Ahora, esto no puede desligarse a lo que acabamos de aprender. ¿Sí? ¿Por qué cantamos y a quién le cantamos? Ese principio regulativo que acabamos de aprender de a quién cantamos y por qué cantamos y para qué cantamos, de alguna forma nos debe llevar a este segundo principio. ¿Cómo debemos acompañar esas canciones? Si ese principio es claro, debemos tener como prioridad ¿qué? La facilidad y la unidad del canto congregacional. Entendiendo que si existe un grupo musical que acompaña la melodía, ¿quiénes son estos personajes? Miren que nosotros en el andar de la vida cristiana y religiosa hemos visto muchas situaciones con respecto a esto. Entonces, ese grupo musical, ¿cómo los veíamos o cómo se quieren ver? Como grandes artistas. Y no son artistas, ni son artistas para ellos, ni son artistas para nosotros. ¿Qué deben ser esas personas que se paran al frente? Sea como con una guitarra, con un piano o una batería. Son siervos, son servidores. ¿Y cuál es el trabajo de esos servidores? No es sobresalir, es que acompañar, elevar y embellecer ¿qué? El canto congregacional. Eso es lo que debe hacer un servidor con el don musical. Debe pararse al frente, acompañar, elevar y embellecer ese canto congregacional. Si tenemos claro eso, nos dará un discernimiento y una forma clara de tomar decisiones de cómo se va a ejecutar ese canto congregacional. Mire, la propuesta que nos hace el autor aquí es sensata. Que las voces del pueblo
sean el principal elemento en la alabanza, pues eso acercará mucho más a los hermanos al altar de un Dios santo. Esto es lo que espera Él, o sea, Dios de su pueblo. ¿Un qué? Un corazón agradecido y doblegado a su autoridad. Ese era nuestro segundo punto. ¿Cómo debemos acompañar las canciones? Realmente debe sobresalir las voces de su pueblo y deben ser organizadas. Y si contamos con un grupo de servidores que se han dirigiendo para embellecer ese canto congregacional. Y el último punto es cómo pueden las iglesias promover el canto vigoroso. Hermanos, esto es una labor definitivamente que está y cae sobre los hombros de los ancianos y los pastores de la iglesia. Ellos realmente son los que Dios ha delegado para que instruyan a su pueblo en todo. Las prácticas que se llevan a cabo dentro de las reuniones congregacionales deben ser determinadas bíblicamente y con fundamento santo para el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios debe también tener una actitud acorde al entendimiento de lo que está haciendo al cantar. Miren, hermanos, si la iglesia tiene claro a quién canta, el por qué canta, con toda seguridad su actitud y su postura será de alegría, gozo y deleite delante de Dios. Hermanos, yo creo que hay muchas situaciones en las que nos hemos parado a cantar canciones sin entender eso. Y es importante que cada vez que nos acerquemos a cantar una canción, debe producirnos en nosotros eso. Alegría por las promesas del Señor, gozo porque ya las hemos recibido y un deleite en que hacemos parte de ese pueblo que el Señor escogió para darle esas promesas. Miren, los ancianos, líderes y músicos dentro de la iglesia deben mostrar en su actitud esa confianza y agradecimiento a Dios. Esto transmitirá a la congregación de forma natural que cantar durante el tiempo de alabanza a Dios. Como vemos al pastor o como vemos a los líderes de la iglesia, de alguna forma, por el hecho de ser visibles, estamos transmitiendo cosas al pueblo de Dios. Es importante las personas, por ejemplo, que invitan a un amigo. Si yo invito a un amigo por primera vez o segunda vez que ha venido conmigo y comienza el tiempo de alabanza, con toda seguridad que si me ve con vigor, con alegría, con gozo, cantándole a mi Señor, pues él el primer día no lo va a hacer, de pronto a los 8 días tampoco, pero en la medida que lo vea, va a llegar un momento en que va a explotar de alegría y gozo. Pero si el invitado o el pueblo de Dios ve al pastor, ¿a dónde vamos a llegar como pueblo? Esa es una de las cosas importantes que tenemos. Entonces fíjese que lo estamos hablando aquí que es el pastor, luego que son los líderes, pero vamos más fácil. Nosotros mismos, ¿cómo? De alguna forma estamos influenciando a una forma pasiva o a una forma alegre y gozosa. En orden, ¿sí? Los pastores deben ser responsables en liderar con entusiasmo este momento. Si su canto es vigoroso, pues esto dará gran libertad a la iglesia para cantar de la misma forma. Pero si es lo contrario, con toda seguridad, la iglesia también se va a cohibir de expresarse libremente. Hermanos, y por último, para cerrar esta enseñanza, les voy a leer la conclusión que el autor de este libro dejó sobre el canto congregacional
y es una conclusión que nos debe animar y nos debe dar alegría y gozo. La conclusión dice así. Pónganle atención, hermanos. Nuestro cántico anticipa algo más, otro tiempo y otro lugar. Nuestro canto aún no es lo que será algún día. Ofrece un anticipo del día en que toda la familia de Dios se reunirá alrededor de su trono. Imagínense eso. Ese día nos reuniremos junto a nuestros hermanos valientes y hermanas valientes en el cielo nuevo y en la tierra nueva, donde ningún poder o principado se opondrá a ellos. ¿Por qué? Porque el Rey Jesús ha ganado. Apuesto, hermanos, a que ese día cantarán a todo pulmón, sonará la trompeta, comenzará un nuevo cántico, y el pueblo de Dios de cada tribu y lengua entonará un himno de alabanza que resonará una y otra vez toda la eternidad. Tengamos eso en mente, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. ¿Preguntas?